La runamagia es un poder sagrado, se dice que existe desde el amanecer de la humanidad. Aquellos elegidos y nacidos con este poder desafiaron el orden con su fuerza sobrenatural y terminaron reinando como líderes de todas las cosas. Bajo su dominio, los antiguos pueblos alababan la runamagia como un milagro otorgado por los dioses. Sin embargo, entre las incontables runas, había una que era despreciada y odiada como una maldición. Es la runa Asura. El joven, llevando esta runa en su espalda marcada por cicatrices, corría perseguido por su propia gente. Armados con antorchas y horcas, deciden dejarlo ir, con la advertencia de nunca más regresar a su aldea. Tropezando en la helada montaña, Van seguía corriendo por su vida. Desde tiempos antiguos, los nacidos con su runa traen la ruina sin falta. Un grupo de personas de otra aldea ve su cuerpo golpeado, apenas aferrándose a la vida mientras lucha por respirar. La pequeña familia usa runamagia para salvar su vida, a pesar de ver la marca en su espalda. Con esto, sus ojos se cerraron. 7 años después, la aldea resonaba con gritos mientras la gente insistía en no saber nada. Hombres extraños buscaban a un portador de Asura, pero no lograron encontrar a nadie después de revisar todo. Finalmente, son expulsados por ruidosos lugareños y le informan a su jefe que no hay nadie en toda la región que encaje con su objetivo. Una mano espeluznante se extiende y un hombre es llamado para acercarse. El jefe atraviesa el estómago del matón con su mano y su compañero grita de asombro y horror. No hay forma de que gente como ellos, sin maná o runamagia, encuentre su objetivo, pero él es diferente y puede oler el hedor de la ruina cerca. Van y Linda son llamados, se les dice que la gente que los buscaba se ha ido. Aliviada, la familia se estira y respira aire fresco de nuevo. El joven se disculpa ya que gente extraña sigue viniendo por él, pero a nadie allí le importa eso. Partel les limpia el polvo de la cara y notan que Van siempre se esconde en el mismo lugar cerca del árbol. Es su sitio favorito. Después de todo, fue allí donde lo salvaron ese día, hace 7 años. En toda la aldea, este lugar le brinda el mayor consuelo. El padre se ríe de sus palabras, encontrando su sinceridad preciosa y adorable. Los preparativos de la boda de la pareja están listos, y pueden empezar tan pronto como se ponga el sol. Fue un día maravilloso, y nadie podía esperar el evento posterior. Cae la noche, y la única luz en el bosque estaba en la aldea. Los ciudadanos se reunieron alrededor de una enorme hoguera para la boda. Van y Linda se miraron con amor en sus ojos, y se les pide que digan unas palabras al ser pronunciados marido y mujer. La gente aplaude mientras la esposa promete hacerlo tan feliz que olvide cómo llorar. Mientras tanto, el portador de Asura se disculpa tímidamente por poner a todos en una situación difícil de nuevo. A lo largo de su vida, gritos de desesperación lo siguieron a donde quiera que fuera, como grilletes en sus pies. No tenía a dónde ir, y si no lo hubieran acogido hace 7 años, no habría durado un día más en este mundo. Continúa diciendo que no está seguro de si realmente está bien que alguien como él esté allí. Sin embargo, se ve obligado a detenerse cuando Linda le da un fuerte puñetazo en la cara, diciéndole a su esposo que pare. Si hubieran tenido miedo de todo eso, entonces no lo habrían salvado en primer lugar. Cuando lo conoció por primera vez, sería una mentira decir que no estaba preocupada. Pero la aldea enfrentó una verdadera crisis poco después, y casi todos murieron, incluyéndola a ella. Él los protegió a todos y arriesgó su vida en el proceso, así que decidieron que ya no se preocuparían por su marca. Incluso si viene otra crisis, la superarán juntos, tal como lo hicieron ese día. Los demás repiten sus palabras, prometiendo proteger al chico de buen corazón como él los protegió a ellos. Con esto, siguen adelante y se preparan para terminar la ceremonia de boda. Expresando su amor mutuo, los recién casados comparten un beso precioso. El jefe de antes, Kesser, finge emoción y dice que se le llenan los ojos de lágrimas al verlos. La brillante luz de la hoguera iluminaba el bosque, pero el cálido resplandor fue reemplazado por una explosión áspera y verde. La respiración de Van era agitada y abrió los ojos para ver sus brazos cubiertos de heridas. Abriéndolos un poco más, empieza a ver los cadáveres en el suelo. La tragedia había golpeado, como siempre. Cuerpos rotos y heridos, todos sin vida, estaban esparcidos por el lugar de la boda. Lo que se suponía que era una fiesta alegre se convirtió en el cementerio de toda la aldea. Van cayó hacia atrás y gritó de horror, incapaz de creer lo que estaba pasando y preguntándose por qué era así. Era el único que quedaba vivo, y podía ver claramente los cuerpos destrozados de su tío Partel y su tía Cara. Mientras la desesperación comenzaba a instalarse, Kesur apareció detrás de él, llamando burlonamente al joven. Golpea al único superviviente, haciéndolo caer y chocar contra un árbol. Arrastrando a Linda por el cabello, canta una melodía extrañamente similar a una de escondite. Si su runa Asura estaba toda oculta, entonces él iba a buscarlos. Van pregunta quién es y cuáles son sus intenciones, pero todo lo que necesita saber es que el lanzador de runas tiene asuntos con él. Hay alguien que necesita la verdadera ruina en el Asura con el que nació. Como los supervivientes son un fastidio, aniquiló todas las aldeas cercanas sin excepción. Solo está haciendo lo que le dicen como mercenario, así que no debería haber resentimientos.
diciéndole al joven que no lo odie demasiado, que ese lo aprisiona en una dimensión de bolsillo preparada por su empleador, donde el tiempo fluye de manera diferente. Será liberado cuando llegue el momento, así que solo tiene que ser bueno y esperar a que eso suceda, aunque ni siquiera él sabe cuándo será. Lo último que Van ve antes de desvanecerse es a Linda, aún sostenida por su cabello. Mirándolo fijamente, su boca se mueve con un mensaje final, y ella le deja una última sonrisa. El esposo extendió la mano, desesperado y entre lágrimas, pero no pudo luchar contra la dimensión que devoraba su cuerpo. Envuelto en la herramienta, se encuentra en un lugar completamente diferente, solo después de que su gente fuera asesinada. Kesar habló del verdadero poder de la ruina. Van creía que todo era por una sola runa, pero nunca hubo una salida. Al final, su propia existencia solo trajo muerte y tragedia a quienes lo rodeaban. Desde el momento en que nació, no había forma de escapar del destino condenado. Si lo hubiera aceptado un poco antes, tal vez aquellos a quienes amaba habrían vivido. Solo esta vez pensó que las cosas podrían ser diferentes, y esa tontería es la razón por la que murieron. Su vano y codicioso deseo de vivir una vida normal es lo que mató a todos. Lleno de culpa y rodeado de sus propios demonios, se disculpa y se arrepiente. Finalmente se detiene y les dice que no lo perdonen, ya que no merece misericordia. De nuevo, solo se pregunta por qué Dios le infligiría un destino tan cruel. Los dioses no le servían de nada ahora y estaba absolutamente exhausto de todo. Sin energía ni voluntad de vivir, pidió ser liberado con la muerte, ojalá en paz. Recuerda las últimas palabras de Linda, diciendo que no es su culpa y que ella lo amará para siempre. Los ojos de Van se abrieron de golpe y se obligó a ponerse de pie de nuevo. De nuevo lleno de culpa, su agotamiento es reemplazado por algo más fuerte. Se culpa a sí mismo por todo lo que pasó, todo fue su culpa, y aún así se atrevió y audazmente deseó una muerte pacífica. Para él, no tiene derecho a terminar las cosas así, especialmente después de causar tanto dolor a tanta gente. Todavía había algo que tenía que hacer. Gritos resonaron desde sus pulmones mientras emociones intensas se derramaban. Pensamientos y el deseo de venganza desbordaron. Se dice que la runa Asura trae invariablemente la ruina, pero a él ya no le importa nada de eso, ya que no había nada peor que lo que estaba pasando. Kesser dijo algo sobre alguien que necesitaba la ruina que él lleva. Como tal, la entregará en su puerta y hará que la sientan ellos mismos. En ese momento, Van jura mostrar a sus transgresores lo que buscan. Piensa en la aldea y su gente y pide un poco más de tiempo. Se unirá a ellos más tarde, ya que morir puede esperar hasta después de completar su venganza. Para hacer eso, tiene que escapar de la dimensión de bolsillo y eliminar las almas que lo persiguen. Corrieron para matarlo, culpando al joven por toda su agonía. Él los enfrenta de frente, preparado para pasar miles de años para lograr su venganza. Como un demonio, jura su vida por ello y comienza su arduo viaje. Pasan 200 años y ya ha vencido a incontables almas, luego pasan otros 200. Pronto ya ha pasado 600 años en la dimensión, reduciendo a sus enemigos a polvo. Durante siglos, el chico que caminaría el sendero de Asura danzó en la ruina, pero aún no conocía el verdadero poder oculto de su runa. Enfrentando a un enorme enemigo, gritó como una bestia demoníaca acercándose a su meta. Pasó 999 años haciéndose más fuerte y bañándose en su culpa. Empapado en los restos de sus enemigos y dejado en las profundidades de la desesperación, una agonía interminable lo asaltó, pero saltó hacia sus enemigos sin perder nunca el fuego de la venganza en su corazón. En el 1000º año, pasó la mayor parte de su tiempo siendo golpeado por su adversario más fuerte hasta el momento. Sin importar cuánto lo intentara, nunca pudo vencerlo, y cuando la muerte se acercó, recuerda el día en que Linda habló de sus sueños. Primero era casarse con él y que sus padres se convirtieran en sus suegros. Luego, ni mucho ni poco, esperaba un hijo y una hija. Por último, quería un hogar donde siempre pudieran regresar sonriendo, protegidos por una cerca familiar para mantenerse a salvo. Su sonrisa era tan cálida y brillante como su sueño. Recordando a su esposa, el verdadero poder de la ruina se desató desde el interior del joven. Van gritó mientras el poder comenzaba a desbordarse de su cuerpo, filtrándose y apoderándose de todo su ser. Las vidas perdidas debido a su tragedia lo siguieron, incluso en este poder, y explotó con una fuerza recién descubierta. En ese momento se dio cuenta del verdadero poder de Asura. El dios de la ruina usó un poder para invocar yelmos. Sintiéndose como un dios, está seguro de que si este poder hubiera despertado en ese trágico día, ninguno de sus seres queridos habría muerto. Enfrentando al enorme enemigo una vez más, ahora sonrió, se lanzó y desató un fuerte puñetazo que fue lo suficientemente potente como para enviar al pesado y colosal objetivo volando hacia atrás. Era diferente a todo lo que había sentido, y las tornas habían cambiado por completo. El dios demoníaco saltó para elevarse sobre su enemigo. En el cielo manifiesta su primer armamento. El puño de aniquilación es un guantelete, imbuido con el poder de destruir a nivel de partículas. Van se lanza y golpea el cráneo de su objetivo, hundiendo su puño más y más cada segundo y haciendo que el suelo de la dimensión tiemble con el impacto de su ataque. En el mundo real exterior, un grupo de matones atacó a una pareja, matando al hombre y exigiendo dinero.
Justo entonces, Van apareció detrás del líder, liberado y con algo que preguntar. Interrumpiéndolos, pregunta secamente qué año era. Sin saber con quién trataba, el hombre se burla de él y dice que es el año 1500. El lanzador de runas lo piensa por su cuenta, sin importarle el hombre detrás de él. Los matones se miran y atacan, pero su arma se rompe mientras él calcula el tiempo transcurrido. Se quedan en shock al ver que ni siquiera se defendió. El terror se apoderó de sus corazones de repente, mientras Van se giraba para mirarlos como insectos insignificantes. Los derriba en un instante y, antes de que pudieran siquiera registrar lo que pasó, los despedaza a todos con sus puños desnudos. Los matones son asesinados, dejando a uno vivo a propósito. El hombre casi se orina encima cuando el ser demoníaco se volvió hacia él, sonriendo y diciendo que tenía una pregunta que hacer de nuevo. En el continente de Atún, incontables reinos han sido fundados desde tiempos antiguos, principalmente con el poder de la runa magia. Entre ellos hay uno que es alabado como el reino más grande de la historia. Su nombre es el Reino de Zoe. Ha dominado el continente como una hegemonía durante muchos años, basándose en su fuerza militar. Basándose en el dibujo de Kesser hecho por Van, el matón dice que sus túnicas pertenecen a los hechiceros de la familia real. Golpeado, sonríe y dice que no hay forma de que le mienta. El hombre fue colgado boca abajo y se le pidieron más detalles. Hace 5 años el mercenario se reunió con su jefe, Yeol, con una petición de un hombre importante. Solo tenían que encontrar a alguien y limpiar algunas aldeas a cambio de mucho dinero. Nunca se hizo contacto con el empleador real, pero no tenían razón para negarse. Como eran bandidos sucios, limpiaron aldeas enteras sin dejar rastro. Era difícil quemar tantos cadáveres, así que tuvieron que trabajar extremadamente duro durante ese tiempo. Después de terminar el trabajo, se les pagó generosamente y el mercenario se fue sin problemas. Incluso confirma que había una chica pelirroja entre los cadáveres. Probablemente fue quemada junto con el resto, lo cual es una pena, ya que su belleza habría alcanzado un alto precio como esclava. El recuerdo de su pobre familia apareció en la mente de Van, y tuvo que castigar al matón que habló tan a la ligera de su esposa. Más tarde, los dos llegan al escondite de la montaña de los bandidos. Estaban recolectando esclavos como si fuera un día normal, amenazándolos y abusando de ellos. Incluso había un grupo de niños encarcelados, todos los cuales tenían la intención de vender. Justo entonces, los guardias de la puerta se giraron por unos golpes rápidos. Él ve la cabeza de su camarada y pregunta qué le tomó tanto tiempo. La cabeza cortada cae mientras Van se lanza para golpear al guardia. Con el primero caído, rompe la puerta y bloquea el ataque del segundo guardia. No tienen idea de quién es ni de dónde vino, pero el intruso se movía en el campo de batalla como un veterano. Agachándose profundamente y apretando el puño con fuerza, le dice al matón que se calle. Un solo puñetazo es suficiente para eliminar a alguien tan débil como él, pero la conmoción atrae la atención de los otros bandidos allí. Van se acerca a las insignificantes plagas, arrastrando los cadáveres de sus camaradas en sus manos. Lanzándolos, exige hablar con su líder, diciendo de nuevo que tiene algo que preguntar. Ignorando el mensaje, dejan que su orgullo los domine y se preparan para una pelea. Sin embargo, una voz severa les dice a todos que retrocedan. Insisten en encargarse, pero Yo le avanza, preguntando si todos tienen la intención de morir. El enemigo es un hechicero nacido con runa magia, igual que él. Saltándose las formalidades, el líder de los bandidos pregunta ¿qué quiere el intruso? Van menciona el trabajo de hace 5 años y cómo recibieron órdenes de Kesser. El líder se sorprende de que ya haya descubierto tanto de sus hombres. Si le dicen dónde está el mercenario, promete perdonarlos a todos. El líder decide darle la información que quiere, pero cubre su brazo con cuchillas y golpea al hombre diciendo que solo se lo dirá al cadáver que quede de él. El golpe impacta directamente y el impacto envía al objetivo volando lejos. Si quiere mentir sobre perdonarlos, entonces al menos debería ocultar la intención asesina en su maná. Yeol decide acabar con él hoy, usando su runa de hoja que arma todo su cuerpo con cuchillas afiladas y duras. A pesar de recibir el golpe, Boone solo confirma que no será fácil resolver las cosas a través de la conversación. Sin embargo, era su turno de atacar, así que dejó fluir su energía. El líder estaba allí parado, esperando el siguiente movimiento, pero su oponente apareció ante él tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar. Un puñetazo se clava profundamente en su abdomen, y es como si sus entrañas fueran aplastadas a través de las cuchillas de su cuerpo. Van desata una ráfaga de golpes, preguntándose cómo alguien tan débil podría ser un líder. Insultado, Yeol apretó los dientes y levantó su brazo potenciado para contraatacar. Baja el golpe para matar, pero el amplio impacto es fácilmente esquivado por el objetivo. Molesto por el movimiento de rata, reviste todo su cuerpo con cuchillas y desafía a su enemigo a esquivar su siguiente movimiento. Girando como un torbellino para disparar las cuchillas, provoca al aparentemente joven lanzador de runas. Continuando lanzando afilados fragmentos, pregunta qué se siente tener el cuerpo destrozado. Normalmente uno no podría dar un solo paso, pero Van siguió avanzando, impasible ante los incontables proyectiles que cortaban su cuerpo. Como el dios demonio que era, caminó sin sentir una pizca de dolor. Era ridículo que tal picazón fuera siquiera considerada dolor en este mundo. Confundiéndolo con una pasión tonta, Yeol dejó de girar y se preparó para otro ataque.
Todo su brazo está cubierto de cuchillas como antes, pero ahora tenía el tamaño de un gigante. Monstruoso por derecho propio, el líder bandido sonrió y golpeó con la fuerza que puso a su banda en la cima. En el mejor de los casos, la piel de Van se desprende viva, así que solo necesita cortar sus nervios. Para él, todos eran demasiado superficiales. Este nivel de dolor no es nada comparado con el pantano de agonía al que cayó y conquistó durante un milenio. Encontrando el puño de Yole con el suyo, desvía el golpe superficial. Su choque envía ondas de choque por toda la base, y el líder mira en shock una última vez, antes de que la mitad superior de su cuerpo sea destrozada de la otra, y sea enviada volando por el cielo y fuera de la atmósfera. Con la base destruida y la batalla terminada, Van se vuelve amenazadoramente hacia el resto de los miembros, y sugiere retomar donde lo dejaron. Todos y cada uno tragaron saliva de terror, pero no tuvieron más remedio que luchar por sus vidas. Para cuando el sol estaba a punto de ponerse, incontables cadáveres estaban apilados. Un hombre fue dejado vivo y revela que Kesor se encuentra actualmente en el reino de Nordia. Habiendo compartido la información, pregunta si será perdonado como se prometió antes. Van actúa como si no recordara y dice que es una broma mientras ríe. Cuando el hombre estaba a punto de irse, una mano afilada le atravesó la cabeza. La única broma era él perdonando cualquiera de sus vidas. Dejar a cualquiera de sus asquerosos seres vivos era ridículo. Si se saliera con la suya, invadiría Zoe ahora mismo, pero no puede creer ciegamente las palabras de un bandido. Aunque le tome tiempo, se encontrará con Kesor y confirmará las cosas él mismo. Llama a Linda y a su familia y pide un poco más de tiempo. A cambio, ha preparado un pequeño presente para ofrecer. Carece de sentido artístico, pero pide que se conformen con ello por ahora. Ante él, los cadáveres de los bandidos que asaltaron su aldea fueron esculpidos en una cruz. Su venganza apenas comienza, y para señalar este nuevo inicio, quema la cruz y se dirige hacia Nordia. En la calle del gremio del reino de Nordia, un hombre recibe un puñetazo rompehuesos en la cara. Cae de rodillas en el oscuro callejón, sin nadie que escuche sus gritos. Apenas aferrándose a la vida, dice el nombre de Anna Dalton. A su alrededor había otros cuerpos muertos, por eso Van les dijo que hablaran desde el principio. Agradeciéndole la información, sale del callejón que estaba lleno de hombres golpeados. Para el siguiente paso, tiene que averiguar dónde está la mujer y no puede permitirse ningún retraso. Después de todo, algo como lo de ayer podría volver a pasar. El día anterior, estaba gritando en medio del bosque, luchando por controlar el poder mágico que se desbocaba y desbordaba de su cuerpo. El poder mágico es una partícula desconocida que no se puede ver, pero que está extendida por todo el universo. Una persona que acumula esto naturalmente y usa runamagia es llamada lanzador de runas o hechicero, quien usa su cuerpo como un recipiente para contener el poder. Si el maná se desboca dentro del cuerpo, podría simplemente explotar por sobrecarga. Van tiene que detener el alboroto, sellando su poder inmediatamente. Afortunadamente, es lo suficientemente hábil para hacer esto. Después de una última explosión, el maná deja de desbocarse y él jadeó por el sobreesfuerzo. Casi muere allí, pero como selló la mayor parte de su magia, ahora solo puede usar una cantidad muy pequeña. Seguir abusando de su poder no terminará solo con su cabello quemándose, así que necesita encontrar la causa raíz de todo. Hasta entonces, no le queda más remedio que arreglárselas con lo poco que dejó sin sellar. Encuentra a un hombre corpulento bloqueando su camino y le pide que se aparte, ya que necesita pasar. El hombre llamado Jenny dice que Anna está usando el lugar, así que nadie tiene permitido entrar. Van dice que debió habérselo dicho antes. Después de todo, parece que ha llegado inesperadamente al lugar correcto. No dispuesto a perder el tiempo, noquea al lacayo con un fuerte puñetazo y le dice que duerma un rato. Entra en lo que parece ser un baño público, pero solo está ocupado por unas pocas personas. Anna, que está en medio de su baño, se queja de ser interrumpida a pesar de haber reservado el lugar. Van va directo al grano y dice que busca a alguien llamado Kesort. Ella se sorprende de que él pronuncie el nombre tan a la ligera, como si estuviera pidiendo la muerte. Su reacción confirma que ha encontrado a la persona correcta y le dice que comparta todo lo que sabe. Riendo de su descaro, les dice a sus lacayos que le arranquen la boca y se la traigan. Es conocida como la principal corredora de información del mercado negro del reino. Siguiendo sus órdenes, los hombres que la custodian se llenan de poder y comienzan a transformar sus formas en algo más salvaje y bestial. Se transforman en criaturas parecidas a lobos con múltiples ojos en sus cabezas y se abalanzan sobre el hombre que se atrevió a menospreciar a su ama. Como siempre, Van quería resolver las cosas con comunicación, pero la gente a su alrededor insiste en complicarlo todo. Golpea a un par de enemigos, separándolos y enviándolos a volar. Tan pronto como se detiene, uno intenta contraatacar apuntando a un punto ciego, pero no hay puntos ciegos para el portador de Asura. Contraataca y gana algo de distancia mientras otro salta para atacar. El incesante aluvión comienza a molestarlo, así que se prepara y apunta directamente a su objetivo. Antes de que pudieran reaccionar, se lanza contra las bestias y cierra la brecha en un instante. Su puño hace contacto con un enemigo, pero la pura explosión de su golpe perfora un agujero en el cuerpo del otro. Incluso la pared del baño es destrozada, pasando a pocos metros de Anna. Con todo eso resuelto, pregunta si ella está finalmente lista para tener una conversación pacífica.
Divertida por el hechicero, lamentablemente dice que Kesur ya no está en la zona. Se le pregunta dónde está ahora, pero ella es una corredora de información que no puede dar ningún dato a menos que se le pague. Para su sorpresa, él sensatamente pregunta por sus tarifas en lugar de intentar forzar la información. Van aclara que acaba de matar a sus guardias en defensa propia y está más que dispuesto a pagar un precio justo. Por información sobre Kesor, incluyendo sus movimientos, ella le cobra 10.000 monedas de oro. Es una cantidad extremadamente alta para él, pero debido a sus expectativas erróneas sobre el precio, lamentablemente ella no puede darle ninguna información. Como solo tiene que pagar, se da la vuelta para irse y le dice que espere pacientemente. La corredora pregunta por qué busca al mercenario, con una mirada tan aterradora, nada menos. Ella pregunta descuidadamente si mató a su familia, pero le dicen que se meta en sus asuntos a menos que quiera que le arranquen la boca. A pesar de la escalofriante advertencia, ella sonríe y finge miedo. Van se dirige a la calle de los mercenarios del reino y completa su registro como mercenario. El trabajo en sí es rápido, pero los novatos suelen tardar ya que los veteranos tienen prioridad para las asignaciones. Parece que va a tomar más tiempo de lo esperado, pero de todos modos necesitaba una forma de ganar dinero. Consideró amenazar a la corredora si era necesario, pero ella obviamente no era una persona común, y no tiene sentido crear enemigos innecesarios. Mientras intenta ganarse la vida honestamente, una figura encapuchada presenta una solicitud de trabajo para alguien sin experiencia. Sus ojos se dirigen a ella, y la recepcionista le hace un gesto, indicando que él es el candidato perfecto. Saltándose los nombres, se presenta como el novato recién registrado. Quitándose la capucha, ella dice que su petición es simple, y que él solo tiene que hacerse responsable por una noche. La petición de Leona toma a los dos hombres por sorpresa, así que Van se aparta de la mujer loca, mientras el personal sugiere que vaya a un burdel. Al darse cuenta del malentendido, ella aclara que solo busca una escolta. Sugiere escuchar el pago antes de irse, pero él odia a los empleadores locos. Un hombre corpulento que escucha pregunta cuánto, y se le dice que ella ofrece 10.000 de oro. Esto hace que el portador de Asura se detenga. El hombre intenta tomar el trabajo, pero ella no puede contratar a un veterano con un rostro conocido. Él insiste por el pago y comienza a tomarla del brazo por la fuerza. Las voces se alzan mientras él comienza a molestarse, pero Van le dice al mercenario de poca monta que quite las manos. Después de todo, no puede estar agarrando el cuerpo de su preciada empleadora de esa manera. Gritos y súplicas desesperadas de piedad resonaron por todo el bosque. En medio de la aldea en llamas, un hombre ruega que perdonen a su hijo, pero es en vano. Merkel, el líder de los hombres, pregunta sobre su trabajo anterior de secuestrar a la hija de la familia Leon. Se les dice que elijan a 3 de sus mejores hombres y que estén en espera. Por último, se les dice que cuelguen un cadáver con el que él jugó y que salgan justo después. Cuando el lacayo comienza a confirmar sus órdenes, su cuerpo de repente empieza a flotar y él pregunta si hizo algo mal. No es eso, colgar a una sola víctima no es suficiente para satisfacer a Merkel, pero será perfecto si lo disecciona y lo cuelga junto al primero. De nuevo, los gritos resonaron por todo el oscuro bosque. Mientras tanto, Van daba deliciosos bocados a su comida, dejando a Leona visiblemente perturbada. Después de escuchar su masticar, ella golpea la mesa con el puño, frustrada. Ahora están en un pub, y él pregunta si la comida no es de su agrado. Quejándose de todo, ella lo regaña por haber usado al mercenario antes también como silla. Sin intención de sentarse sobre él tampoco, le dice que suelte al hombre. Tuvieron que impedirle que golpeara al veterano hasta la muerte antes, pero esto confirmó su habilidad para Leona. De nuevo, ella le dice que deje de tratar a las personas como objetos, así que pasan a los detalles del trabajo, incluyendo qué tan lejos tiene que escoltarla. Ella necesita llegar a la frontera del reino de Yujiana y en realidad puede llegar allí en un día. Dada la alta recompensa, él ya sospecha que esto está ligado a algo peligroso. Podría ser incluso una descendiente de alguna casa poderosa, o quizás una fugitiva. Obviamente atrapada, ella finge ignorancia y dice que solo es algo adinerada. Sin embargo, él continúa presionándola, seguro de que hay algo más. Desaparece inmediatamente de su lado cuando ella amenaza con contratar a otra persona. De vuelta en su asiento, Van dice que nunca sospecharía de su preciada empleadora, ya que partir antes es mejor para ella. Él sugiere irse ahora mismo. Después de todo, no querría hacerle perder su valioso tiempo esperando. Llegan a un acuerdo y alcanzan las montañas en poco tiempo. Avanzando juntos, rápidamente llegan a la mitad de su destino. Hasta ahora ha sido pacífico, así que ella se pregunta si debió haber contratado una escolta en primer lugar. Él, de repente le dice que se detenga, seguro de que siente maná cerca. Basado en los pasos, los extraños se dirigían hacia ellos rápidamente. Había 4 hombres corriendo a toda velocidad, y uno de ellos era particularmente problemático. Sintiéndolo, Merkel dice que es un mal hábito espiar, y dispara un rayo de muerte al hechicero. Él reacciona rápido y salta, llevando a Leona consigo. Habiendo llegado a la escena, a los lacayos se les dice que capturen al objetivo vivo. Mirando los restos de la explosión, Van dice que probablemente fue solo una advertencia, y que la verdadera venía. Gira la cabeza en un instante y ve a 3 enemigos, abalanzándose sobre ellos con sus espadas desenvainadas.
Los dos primeros son bloqueados sin preocupaciones, pero un tercero se abre paso a solo centímetros de su empleadora. Recordando su trabajo, desvía sus armas y patea al hombre que alcanzó su punto ciego. Un golpe es suficiente para dejarlo inconsciente. Mientras tanto, los dos intentan atacar una vez más, pero fallan mientras su escolta salta lejos con su objetivo. Poniendo una distancia considerable entre ellos, Van se vuelve hacia Leona con una orden. A partir de ese momento, bajo ninguna circunstancia se le permitía alejarse de su espalda. Con su confirmación, él pregunta a los bandidos quiénes son. Sin ofrecerle una respuesta adecuada, simplemente le instruyen que la deje atrás si quiere irse. Él les dice que dejen 10,000 de oro a cambio, así que obviamente no llegan a un acuerdo. Los dos grupos chocan, con espada y puño, intercambiando innumerables golpes en un instante. Van iguala perfectamente a los dos a pesar de la ventaja numérica, pero los asaltantes se niegan a retroceder tan fácilmente. Estaban preocupados de que pudiera ser un hechicero, pero erróneamente piensan que es solo un mocoso. En realidad, él solo estaba siendo cuidadoso, pero parece que eso fue innecesario para gente tan estúpida como ellos. Cierra la brecha en un instante y desata una ráfaga de ataques antes de que pudieran reaccionar a sus movimientos. Un último puñetazo atraviesa sus cuerpos, levantando los árboles y llegando a las montañas detrás. Todo lo que queda son los pies plantados en el suelo donde estaban. Como era de esperar, son meros payasos para alguien como él. Mientras tanto, Leona no podía entender cómo hizo eso, cuando él se ve incluso más joven que ella. Si su padre lo viera, probablemente se sorprendería y emocionaría al mismo tiempo. Merkel habla diciendo que los lanzadores de runas a menudo miden el maná de los demás, ya que la cantidad coincide con la habilidad de uno. Van se sorprende de que se esté mostrando, habiendo pensado que ya había escapado. El hechicero sentía curiosidad por cómo un niño podía aportar maná a la par del suyo. El anatomista loco siente curiosidad por ver los espléndidos órganos que debe estar ocultando. Promete diseccionarlos sin dolor si entrega a la chica. Completamente rechazado, Merkel lanza otro rayo de muerte. Esta vez Van llama a Leona y confirma que ella estaba mintiendo sobre ser la hija de un mercader común. Su rostro se llena de miedo mientras intenta explicarse, pero él le dice que se guarde sus excusas y la agarra por la ropa de la espalda. No dispuesto a escuchar, la coloca justo entre él y el rayo de la muerte. Ella grita de terror y lo maldice mientras llora. Mientras tanto, Merkel se da cuenta de que estaba a punto de matar a su objetivo. La expresión de Van era completamente seria, así que movió su brazo para cambiar la trayectoria de su ataque. Leona es colocada de nuevo en el suelo, y tiembla de miedo mientras mira al suelo. El rayo cambió su trayectoria justo cuando estaba a punto de golpearla. Enfurecida, ella y el hechicero, después de su grito a Van diciendo que casi muere. Se supone que es su guardaespaldas, pero él mismo casi le causa la muerte. Para torcer la dirección en ese instante fugaz, Merkel demostró su habilidad en la manipulación de maná. Es más, sus acciones confirman que su objetivo es capturar a su empleadora, no matarla. Ignorando sus quejas, él dice que pasará por alto su mentira solo por esta vez. Se le dice que él la va a lanzar y que ella debe aterrizar por su cuenta y esconderse a salvo, asegurándole que no va a morir. La agarra del cuello y la lanza al vacío. Merkel no dejará que su objetivo escape tan fácilmente, así que salta para perseguirla. Sin embargo, Van no tiene intención de dejarlo hacer lo que le plazca y agarra al hechicero por el tobillo. Tirando de él hacia atrás, usa el impulso y golpea al enemigo justo en la cara. El aluvión apenas comenzaba, y varios otros golpes fueron dirigidos a su cuerpo. Él acierta todos sus golpes, pero Merkel sorprendentemente se mantiene firme y ríe. Se sentía como si todos los golpes fueran bloqueados por algo duro. Siguiéndole el juego, el enemigo dice que atrapará a la chica después de destriparlo. La runa en su posesión es la psicocinesis, que manipula el estado físico de un objeto usando maná. Con ella viene la habilidad de descargar poder en una ráfaga instantánea, justo como los rayos que ha estado usando. Él lanza uno preventivamente y mientras Van lo esquiva, él continúa con un ataque físico sobre el objetivo distraído. Ataviado con mejoras psicocinéticas, su combate cuerpo a cuerpo es considerablemente fuerte. Es el turno del portador de Asura de mantenerse firme y contraatacar con golpes propios. Esquivando una vez más, retrae el puño y usa mucha fuerza para desatar un golpe. Justo como antes, la runa crea un escudo de energía que bloquea sus ataques. Es una runa molesta, de hecho. Merkel dice que es inútil, ya que la calidad de sus runas está a mundos de distancia, incluso si su cantidad de maná es similar. Sin embargo, dado que es tan hábil, el líder de la banda le ofrece empleo junto con un salario considerable. Van comparte cuánto le está pagando Leona, pero la escasa cantidad hace reír al líder, ya que ellos pueden ganar eso solo atacando 2 aldeas. Sin embargo, la revelación de sus actos irrita al portador de Asura. Merkel dice con orgullo que ellos harían cualquier cosa sin hacer preguntas, siempre y cuando se les pague. Al ver a Van sonreír, él ríe con deleite, pensando que el enemigo estaba a punto de convertirse en un valioso aliado. Sin embargo, el hechicero en realidad se reía de lo patético que era por siquiera hablarle. Es ridículo que estuviera teniendo una conversación con alimañas como él. Ahora, sabiendo mejor, ha decidido destrozarlo miembro a miembro hasta que sea irreconocible.
La insolente negativa a su generosa oferta enfurece a Merkel, pero su reacción se interrumpe cuando Van desata una ráfaga de golpes. Como de costumbre, parece que no hay posibilidad de que rompa el dominio del enemigo, pero eso no le impide continuar su aluvión. Innumerables golpes son lanzados contra la barrera, y aunque al principio los detiene por completo, el daño pronto se acumula. Después de un tiempo, las pequeñas grietas se hacen grandes, y las grandes grietas comienzan a desprenderse. Finalmente, el escudo de energía se hizo añicos por completo, dejando al lanzador completamente conmocionado por la hazaña impensable. Mientras él cuestionaba cómo era posible, Van apuntó a su brazo y lo destrozó. Los gritos resonaron, pero de nuevo es interrumpido por otro puñetazo, esta vez en el pecho. El hechicero es enviado a volar sin la barrera que lo protegía. Merkel estaba furioso y ya no le interesaban sus órganos. Como precio por despreciar su misericordia, él reúne su poder y dispara un rayo extremadamente potente, diciéndole que se ha reducido a polvo. Con esto, una enorme explosión desgarra el denso bosque. Sin embargo, a pesar de lo fuerte que es como para arrasar aldeas enteras, Van se mantuvo firme para soportarlo todo. Merkel cuestionó cómo era posible, seguro de que sus niveles de maná estaban al mismo nivel. No debería haber forma de que él resistiera su psicocinesis. Repitiendo sus palabras, Van llama tonto al hechicero arrogante y libera justo el suficiente maná de Asura para mostrar la enorme brecha entre ellos. Merkel tembló, incapaz de comprender el inmenso maná que le era lanzado. Harto de ello, el portador de la ruina cargó, listo para enviar a su enemigo a las profundidades del infierno. Usando su primer armamento, Van deja que sus puños potenciados lluevan sobre el objetivo, derribándolo poco a poco hasta que clava el puño de aniquilación profundamente en el vientre del enemigo. Él desgarra su cuerpo. Sin siquiera permitirle caer primero, se envuelve los brazos con vendas, señalando el fin de la batalla. Mientras se alejaba, el área detrás se desmoronó tardíamente por el impacto, y el cuerpo de Merkel fue erradicado a nivel de partículas. Terminado este asunto, era hora de que Van fuera a buscar a su querida empleadora. Desde el poder de armar todo el cuerpo con cuchillas, trascender el tiempo y el espacio, o desgarrar la tierra y cortar montañas. Las runas son fuerzas sobrenaturales que desafían el orden divino del universo y superan las leyes de la física. Entre todas estas, la runa de Asura es catalogada como la peor de la historia, y debido a las acciones del chico que la empuña, una nueva historia comienza a escribirse en el continente de Atún. Caminando en la dirección en que la lanzó, Van encuentra a su empleadora sana y salva. Leona seguía indignada y lo regaña por haberla lanzado tan lejos de repente. Sin embargo, ella cierra la boca cuando él clava su puño en el árbol detrás de ella y dice que no ha sido la persona más honesta durante su tiempo juntos. Dada su vacilación, él lo deja pasar y pide su pago, ya que la ha entregado en el destino. Él recibe una bolsa de monedas de oro y comienza a alejarse, pero ella lo llama para decir algo. De nuevo, ella no dice nada, así que él comienza a irse. Le encantaría llevarlo con su familia, pero no puede arrastrar a un mercenario tan joven a la guerra. No se puede evitar, sin importar lo mucho que le duela dejarlo ir. Por ahora, ella tiene que regresar con su familia. En Nordia, Van llega a una de las casas de Anna. Al verlo arrojar una bolsa de monedas de oro, ella elogia su eficiencia y su rápido trabajo. Él está ansioso por la información, pero para su confusión, la corredora dice que solo tomará la mitad de la cantidad. La molestia comienza a filtrarse, pero ella admite que no logró rastrear a Kesor, ya que es una persona minuciosa. Sin embargo, ella puede hablarle de él y de cualquiera que pueda saber dónde está. Con su aceptación, ella menciona al grupo mercenario llamado Tese. Es una organización llena de figuras sombrías e involucrada en los crímenes más turbios. En la cima está su líder, Kesur. Se hicieron famosos hace 5 años y ahora son lo suficientemente influyentes como para dominar un pequeño reino. Actualmente es difícil incluso encontrar su base principal, más aún con el paradero exacto de su líder. Afortunadamente, ella es la mejor corredora de información del reino y ha localizado a uno de los ejecutivos de Tess. Anna muestra un cartel de Haxa, caracterizado por una larga cicatriz en su rostro. Es un brutal asesino nacido con la runa de ocultamiento y nunca ha fallado un asesinato. Si él es parte de los ejecutivos del grupo, entonces podría saber dónde está el líder. Según la inteligencia que ha reunido, él está en la ciudad de Valhilda, la capital del reino de Búger. Allí también estaba la base de la banda de Merkel. Sin embargo, estaba llena de cadáveres de miembros y el hedor a carnicería. Las matanzas aún no habían terminado, y los supervivientes restantes hicieron todo lo posible por huir para salvar sus vidas. Sin embargo, pierden la cabeza sin siquiera saber la causa del ataque. Allí estaba Haxa, diciendo que solo estaba haciendo lo que le dijeron. Quizás están siendo castigados por fallar en la misión personalmente encomendada por Kesur. Un hombre se queja de que no les dijeron nada sobre el monstruo que protegía a Leona. Incluso perdieron a su jefe como resultado. El hechicero se disculpa diciendo que tampoco esperaban que Merkel fuera derrotado por un mercenario novato. Toda su banda estaba siendo aniquilada solo por una misión fallida. Haxa sugiere que simplemente lo vean como un castigo, ya que de todos modos son asesinos de bajo nivel. Enfurecido, el hombre lo maldice y hace una señal a los otros supervivientes. En ese instante, un grupo de mercenarios cargó para rodear al intruso.
Usando la runa táctil, que crea una mano de maná enorme y controlable, el anciano deja a Axa incapacitado. Con esto, él estaba indefenso y libre para ser asesinado por los demás. Sin embargo, él solo se disculpa de antemano. El poder de la runa lo sujetaba con fuerza, sin duda, pero de repente desapareció de su agarre, y los miembros de la banda se quedaron sin objetivo a quien perseguir. De repente, el usuario de la runa de ocultamiento aparece detrás del anciano. Todo terminó antes de que pudiera siquiera darse cuenta de lo que acababa de pasar, y solo pudo maldecir impotente mientras era cortado en un instante. Con la noche calmándose una vez más, un hombre afuera le pregunta a Haxa si se ha encargado de todo. El asesino apenas le dedica una mirada y le dice que lo compruebe personalmente si no es ya obvio. Como está seguro de que no habrá problemas de todos modos, el hombre encapuchado comparte que el asesino de Merkel está siendo investigado y da algunas descripciones. Captando rápido, Haxa confirma que el mercenario será su próximo objetivo. Su mente aguda es la razón por la que Kesser no lo dejará ir. Con esto, el mensajero desaparece para informar el éxito del trabajo del caballero. Solo, el asesino enciende un cigarrillo y se deleita bajo la luz de la luna, pensando en las características de su objetivo. Por otro lado, Van escuchaba sobre Haxa por primera vez. Su ubicación estaba cerca, y ahora solo necesita el nombre de la persona a la que irá después. El tamaño del ejecutivo de Tasse, mientras el número de personas en su lista de objetivos crece día a día. Ofon le pregunta a Maguette si hay alguna forma de salir de su situación actual. Ante ellos se alzaba un monstruo colosal, uno que podría devorar pueblos enteros en cuestión de instantes. La bestia los miró fijamente con ojos vacíos, pero a la vez aterradores. Sin la menor idea de cómo escapar, los dos niños comienzan a entrar en pánico, aún más cuando la criatura ruge y se abalanza sobre ellos, abriendo la enorme boca en su cuerpo. La muerte era ineludible y todo lo que podían hacer era esperar su llegada. Justo en ese momento, algo surgió disparado del suelo, destrozando la tierra bajo sus pies. Apretando su puño en lo alto del cielo, Van apunta y lanza su puño de aniquilación directamente a través del cuerpo del monstruo. La luz en sus ojos se desvanece, aplastado y muerto por el ataque. Sus entrañas caen sobre los niños que están debajo, y el resto de su cuerpo pronto le sigue y se estrella contra el suelo. El agujero que le atravesó el pecho fue lo suficientemente potente como para separar su mitad superior de la inferior. Van, ahora de vuelta en el suelo y con su capa puesta, confirma que los niños están bien. Dado que la zona está plagada de monstruos, sugiere que se marchen de inmediato. Ellos le preguntan cómo podrían pagarle alguna vez, pero él les dice que no tienen por qué preocuparse por eso. Negándose a dejarlo pasar, le ofrecen invitarlo a una comida, compartiendo que su tienda estaba cerca. Él vuelve a declinar, añadiendo que también está buscando una tienda por la zona. Hoffen pregunta el nombre, diciendo con orgullo que ellos conocen todos los establecimientos de la zona. Tan pronto como él dice que se dirige a una taberna llamada El Caballero Azul, los dos se animan, ya que, sorprendentemente, parece estar buscando su tienda. La chica es cocinera en la taberna, y el niño más pequeño que la acompaña es su hermano menor. Lo miran con ojos brillantes y le preguntan su nombre, pero su mirada es mucho más profunda y oscura. Sin importarles, los niños le dicen que los deje guiar el camino. Muy pronto llegan al Caballero Azul, en las afueras del reino. Un chico llamado Haru los esperaba en la entrada y preguntó qué les había tomado tanto tiempo. Ofan comparte que se encontraron con un monstruo en el camino, provocando una gran reacción de sus amigos preocupados. Ella añade cómo fueron salvados por una persona amable y gira la cabeza para llamar a Van. La energía ominosa se filtraba del extraño hombre, pero ella lo presentó con un tono alegre. Como había venido hasta allí en busca de su tienda, lo hicieron pasar. La taberna parecía bien cuidada por dentro, y él pregunta si los niños están llevando el lugar completamente solos. En realidad, solo viven allí, aunque Ofan trabaja como cocinera la mayor parte del tiempo. Como probablemente notó, no son una familia real y todos vinieron de reinos diferentes. Sus historias son bastante familiares, con Lily y Ain perdiendo a sus padres en la guerra, el pueblo de Haru siendo destruido por monstruos, y Maggett quedando huérfano a causa de malvados mercenarios. Deberían haber muerto hace mucho tiempo, pero un hombre los trajo aquí y los tomó bajo su protección. La mención de un hombre alerta a Van. Él es el verdadero dueño de la tienda y su primer salvador. Como probablemente todavía está dormido, Ofan decide despertarlo y les pide a sus invitados que coman algo por ahora. La pequeña sube las escaleras con paso firme, lista para regañar al dueño por quedarse dormido. Como era de esperar, entra en su habitación y lo ve dormitando, incluso pidiendo unos minutos más cuando lo despiertan. Con un tono serio, comparte que ella y Magat casi mueren a manos de un monstruo. Esto funciona y hace que el hombre se sobresalte, preguntando preocupados si están heridos de alguna manera. Afortunadamente, fueron salvados por alguien que iba de camino a su tienda. Dicho esto, el familiar sacerdote se levanta para saludar a la persona que salvó a sus hijos. Bajando las escaleras, es conducido hacia el hombre encapuchado sentado en medio de la taberna. Le agradece sinceramente por mantener a los niños a salvo.
Van insiste en que fue solo un golpe de suerte, pero aún así, esto estaba resultando ser un giro de los acontecimientos bastante interesante. Después de todo, el hombre se parecía mucho a la persona que estaba buscando. Haxa le devolvió su mirada demoníaca con una fría y escalofriante fijeza. Habiéndose reconocido mutuamente, toma asiento diciendo que es solo un posadero común y corriente. El invitado hace el primer movimiento, diciendo que el chef de allí es conocido por ser un cocinero fantástico. Debe ser verdaderamente una fuente inesperada, pero como ya ha sido tentado, le gustaría ver sus habilidades culinarias por sí mismo. Haxa dice que los niños se alborotan cuando él está en la cocina y terminarían siendo una distracción. Si esa es su preocupación, Van sugiere cenar mañana antes de que salga el sol. Como los niños estarán dormidos entonces, el dueño de la taberna acepta la petición. Estableciendo un acuerdo discreto, los dos deciden irse a la cama temprano. Al pedirle que le mostrara al invitado su habitación, Ofan se sorprende de que se hayan acercado tan rápido. No es nada demasiado antinatural. Después de todo, simplemente están hechos de la misma pasta y se entienden instintivamente. La noche no tarda en caer y Van es escoltado a una habitación cálida y acogedora. Antes de que la chica se vaya, el invitado la llama sin girarse para mirarla. Con voz cansada y severa le dice que no le dé las gracias, ya que no la salvó a propósito. Es extraño, pues el sacerdote le dijo exactamente lo mismo cuando la salvó. Con esto, ella lo anima a disfrutar de la noche y cierra la puerta. La luna está alta en el cielo y una figura solitaria se encontraba fuera de la puerta del único visitante de la taberna. Con una afilada hoja alrededor de su brazo, Hoxa entra en la habitación y encuentra a Van durmiendo en la cama. Silenciosa y rápidamente, clava el arma hacia la cabeza de su objetivo. Sin embargo, el afilado acero es atrapado con una mano desnuda. El ejecutivo de Tess se siente desconcertado, pero su enemigo no pierde el tiempo y lo envía de vuelta con un puñetazo. Completamente despierto y concentrado, el portador de la ruina dice que ha estado esperando la llegada del sacerdote. En la oscura habitación, Hoxa llama a alguien e informa que el asesino de Merkel estaba en su taberna. Otro miembro del grupo se alegra y le dice que lo invoque allí usando la formación. Dado que hacerlo podría alertar y provocar que el enemigo huyera, el posadero decide atraparlo primero. Aceptando la propuesta, el aliado dice que estará esperando. Ahora Van lo critica por criar niños como un guardián, pero matar gente entre bastidores. Sin importarle sus excusas, exige saber dónde estaba Kesar en ese mismo instante. Haxa se sorprende, no esperando que ya supiera tanto sobre Tese. Sea como fuere, no puede simplemente revelar su información a un enemigo. Desenrolando sus brazos, Van se prepara para luchar y está ansioso por ver cuán leal será después de que sus extremidades sean arrancadas una por una. Se le da una última oportunidad para retroceder y fingir que nada pasó, pero el mercenario ya ha intentado matarlo una vez. Como no parece haber una salida, Haxa saca un trozo de papel de su bolsillo. La formación se activa y la habitación se cubre de inscripciones brillantes y vivas. Tomado por sorpresa, Van no reacciona lo suficientemente rápido y es transportado a un lugar diferente. Con una rápida mirada, era obvio que estaba en una cueva, donde la única salida era hacia arriba. El enemigo evidentemente quiere atraparlo. Ya había oído hablar de formaciones de Partel antes. Los poderes de la Runecraft están inscritos en letras o imágenes y pueden activarse vertiendo maná en ellos. Dicho esto, el enemigo que lo había traído allí no se encontraba por ninguna parte. De repente, un golpe afilado le cortó la cara sin previo aviso. Van se sorprende, no esperando que una hoja de maná lo atacara. Una ráfaga de golpes se abalanza sobre él y se ve obligado a retroceder de un enemigo invisible. Ganando un poco de distancia, planta los pies para cargar energía y se lanza a golpear en la dirección de donde venían los ataques. Falla y termina rompiendo la pared, aún incapaz de descifrar por qué la presencia se desvaneció de nuevo. Haxa aparece detrás de él, advirtiendo al hechicero que no le dé la espalda en un campo de batalla. El afilado guantelete de maná es lanzado directamente a su cabeza. Afortunadamente, los rápidos reflejos de Van le permiten esquivar con solo una pequeña herida. Dicho esto, era una mala situación y estaría acabado si continuaba. Pone una gran distancia entre ellos para recuperarse. Sentir al enemigo con sus propios ojos no era una opción, e incluso el sonido era poco fiable. La Runecraft de un alto ejecutivo es formidable, sin duda. Mientras tanto, Haxa observaba desde lo alto de la cueva, fijando su mirada en su objetivo antes de atacar. Ahora armado con 2 guanteletes de maná, lanza su runa de ocultamiento y borra su presencia. Se lanzó y clavó su arma en el suelo, pero Van huyó a tiempo. En una cueva estrecha y oscura, esquivar ataques ya es un desafío en sí mismo. Sin embargo, localizar a su enemigo desaparecido solo hizo las cosas aún más difíciles. Dicho esto, parece estar defendiéndose bastante bien con todos los esquives. El hechicero encontró una apertura y finalmente era hora de contraatacar. Se lanzó hacia adelante con una velocidad abrumadora. Haxa se quedó en su sitio, congelado y conmocionado de que su enemigo se acercara a él con tanta precisión. Es imposible, pero Van le rodea el cuello al ocultador con las manos perfectamente, asegurándose de que no escape. Esconder su cuerpo no servirá de nada, ya que su maná seguía siendo tan claro como el día para el portador de Asura. El segundo armamento es el Ojo de la Verdad, que permite al anfitrión percibir incluso el maná más débil. Como fue tomado completamente por sorpresa, Haxa es estrellado contra el suelo de cara. La onda expansiva del impacto destroza el duro suelo.
En sus 40 años como asesino, es solo el segundo lanzador de runas en encontrarlo solo con maná. Van pregunta dónde está Kesser, pero el sacerdote solo le pregunta qué pensaba de sus hijos en la taberna. Agarrándole el brazo con fastidio, el portador de la ruina cumple su promesa y le arranca la extremidad, antes de hacer su pregunta de nuevo. Sorprendentemente terco, Haxa comparte que ha masacrado a innumerables personas por culpa de Kesser. Van se estaba quedando sin paciencia a toda prisa y amenaza con arrancarle otro brazo si continúa. Sin embargo, el ejecutivo no puede morir todavía, al menos no hasta que asegure la seguridad de los niños. Se disculpa con su oponente de antemano y desvela otro trozo de papel. El papel de la formación brilló con poder al ser activado por su maná. Con esto, Van es enviado volando hacia atrás con la entrada de otro mercenario de Taese. Él retrocede, y el recién llegado rebosaba de poder, diciendo que finalmente había encontrado al asesino de Merkel. Desafortunadamente para él, el dios demonio finalmente se quedó sin paciencia, por haber sido interrumpida su importante conversación por un intruso grosero e inoportuno. Van retrocede rápidamente, pero no sin antes recibir un corte bastante profundo. El hombre enmascarado nota las cicatrices negras en el cuello y los ojos del joven, y concluye que esta es la persona que mató a Merkel. Haxo advierte a Gitten que tenga cuidado, ya que Van pudo detectarlo con magia. Van señala al recién llegado ejecutivo de Tessie y pregunta si responderá a sus preguntas. Haxa menciona que Van había preguntado por la ubicación de Kerarak. Gitten entonces comienza a quitarse la máscara y dice que no hay nadie que vaya a responder a las preguntas de Van. Van ve que hablar no lo llevará a ninguna parte e inmediatamente se lanza hacia adelante. Gaten se mantiene en calma con su bestia de múltiples ojos detrás de él. Van se prepara para atacar y el monstruo aprieta su puño para enfrentarlo. Sus manos se encuentran en un poderoso impacto. Van entonces nota al asesino de nuevo en pie, corriendo detrás de él. Él balancea su arma y la bestia golpea hacia abajo, pero Van salta fuera del camino. Luego carga su puño y asesta un poderoso golpe al monstruo. La bestia levanta su brazo, pero Van dice que bloquearlo no es una buena idea. Su ataque es tan potente que desgarra las defensas del monstruo, derrotándolo así. Aterriza con agilidad, luego se lanza hacia adelante de nuevo, sin dudar. Gitten está impresionado de que Van haya podido alcanzar tal poder a una edad tan temprana. Luego usa su poder para abrir múltiples portales de los cuales se derraman numerosas bestias. Él posee el glifo de invocación, lo que le permite almacenar y recuperar cualquier cosa que necesite de otra dimensión. Van se sorprende, pero piensa que no importa si simplemente los derriba a todos. Haxa, sin embargo, aprovecha esta oportunidad para cortar las piernas de Van, notando que bajó la guardia. El joven queda momentáneamente indefenso y la bestia se abalanza sobre él. Se amontonan sobre él, atrapándolo debajo. Gitten señala que el peso de incluso una sola bestia sería suficiente para aplastar a cualquiera, y se pregunta si tiene un glifo de mejora corporal. Van dice que él es quien hace las preguntas y exige respuestas. El ejecutivo de Tase está impresionado con la personalidad fogosa y decide que convertirá a Van en un asesino de Taese. Primero, sin embargo, lo convertirá en un esclavo. Activa su otra habilidad, el glifo de la domesticación. Este se infiltra en el mundo espiritual del oponente, destruye su ego y crea uno nuevo que el lanzador desea. Van se sorprende de que el ejecutivo tenga dos glifos. Gitten entonces coloca sus manos sobre la cabeza del joven y comienza el proceso. Se sorprende al encontrarse, sin embargo, en algún reino oscuro y se pregunta si está dentro de la mente del joven. Con el glifo de la domesticación había creado innumerables bestias. Este intento nunca había fallado. Por eso Gitten creía que, por muy poderoso que fuera un hechicero, él tendría éxito. Sin embargo, no conocía a Van. El paisaje mental del chico era oscuro y estaba lleno de criaturas de aspecto feroz. Van había vivido con una determinación inquebrantable por la venganza. Gitten mira con miedo la monstruosidad frente a él. En el profundo y oscuro pozo de agonía, el paisaje mental del chico se había convertido en algo impensable. Todas las criaturas se abalanzan, rodeando al ejecutivo aterrorizado. Lo abruman y envuelven sus tentáculos por todo su cuerpo. Él grita de miedo y se despierta de nuevo en el mundo real. Su habilidad no había funcionado. Van lo mira y dice que no puede permitirle asomarse a la mente de alguien de esa manera. Gitten mira con incredulidad mientras Van saca su mano y golpea al ejecutivo. Gitten grita de dolor, ya que su brazo derecho ha sido completamente amputado. La sangre brota a borbotones mientras Haxa observa conmocionado que el lavado de cerebro falló. Van, mientras tanto, levanta a todas las bestias y luego las lanza hacia arriba como si fueran pelotas. Planta sus pies profundamente en el suelo y golpea a los monstruos mientras caen de nuevo. Su puñetazo crea una poderosa explosión que desgarra a las bestias y vuela directamente hacia el techo. Vemos al caballero azul mientras la onda expansiva sacude el edificio y el suelo. Haxa y Geddon son enviados volando y se estrellan de nuevo contra el suelo. Van camina hacia ellos y ve que el ejecutivo no podrá dar ninguna respuesta. Luego mira a Haxa, quien se arrastra desesperadamente para alejarse. Lo agarra por el cabello y le da una última oportunidad para que le diga dónde está Kesar. Haxa permanece en silencio y entonces Van lo suelta. Luego se prepara para hacerlo hablar, pero los niños salen corriendo gritándole a Van que se detenga. Se interponen entre ellos y le piden a Van que no mate a Haxa.
El asesino herido pregunta qué están haciendo mientras los niños continúan rogando por su vida. Van responde que aún no lo ha matado, aunque podría morir durante el interrogatorio. Luego les dice que se pierdan, o podría matarlos a ellos también. Haru entonces carga por detrás y embiste a Van, quien no se ve afectado. Ofan grita con preocupación mientras el sudor le corre por las mejillas. Van pregunta si el pequeño no va a soltarlo, pero Haru se aferra, pidiéndole que simplemente los deje en paz. Haxa les dice débilmente a los niños que huyan, pero ellos se niegan a hacerlo. Van, mientras tanto, comienza a molestarse y lanza a Haru lejos. Luego se gira para enfrentar al chico y adopta una postura de combate. El rostro de Hofan ahora está plagado de terror. Van mira a Haru con sus ojos fríos y despiadados, y dice sin piedad que matará al pobre chico primero. Haru se encoge de miedo, pero justo en ese momento Getin reacciona y lanza una invocación. Van desvía su atención. La sala de invocación se conecta a un subespacio unido a otra dimensión, permitiendo al usuario almacenar y liberar lo que necesite. Múltiples tentáculos largos aparecen y se dirigen directamente hacia Van mientras Gitten observa con ira. El joven se sorprende de que el ejecutivo siga vivo. Se prepara para el impacto, pero para su sorpresa, los tentáculos pasan de largo. Todos los niños miran hacia arriba y se asombran al ver que el ataque en realidad está dirigido a ellos. Algunos intentan correr, pero todos ellos, incluido Haxa, son brutalmente traspasados. Van entonces planta sus pies y se lanza hacia adelante en un sprint. Parece ser demasiado tarde, sin embargo, ya que Gitten ya se está introduciendo en el portal. Van balancea, pero no atrapa más que aire. Sí siente un poco del residuo del portal en sus manos y parece estar pensando en algo. Dentro de la otra dimensión, Gitten está complacido ya que ha matado a los niños y a Haxa. De esta manera, ninguna información sobre Sir Kesser se filtrará. Luego reflexiona sobre cuánto sufrió en realidad, sin darse cuenta aún de que alguien también ha entrado en la dimensión. Piensa que necesita informar a Kesser de inmediato, mientras vemos a Van forzando el portal para abrirlo y atravesarlo. Getin lentamente vuelve a su piel, temblando de miedo. Pregunta cómo el joven pudo entrar en su dimensión. Van responde que había una pequeña grieta que quedó atrás. Justo antes de que se cerrara, la inyectó con su magia y la abrió a la fuerza. Su rostro y aura son puramente demoníacos, mientras afirma que está harto de las dimensiones. Coloca su mano sobre la cabeza de Getin y dice que no lo matará todavía, ya que tiene muchas cosas que necesita preguntar. Luego dice que lo sacará de nuevo en aproximadamente un mes, así que debería aguantar un poco. La cabeza de Van entonces se transforma en numerosas caras grotescas, todas gritando de agonía. Él usa la herramienta maldita, el bolsillo de la gula. Devora criaturas con poder mágico. Una lengua masiva agarra a Getin y comienza a arrastrarlo hacia adentro. Él grita de terror, suplicando que no lo envíen de vuelta al infernal paisaje mental de Van. Las súplicas caen en saco roto y es arrastrado hacia adentro, donde numerosas almas hambrientas lo agarran y arañan. El rostro deformado de Van luego se encoge lentamente hasta volver a la normalidad. En la otra dimensión, los cuerpos de los niños permanecen en el suelo. Van atraviesa el portal y afirma que usar el bolsillo de la gula consume mucho maná. Usarlo incluso una sola vez es arriesgado. Cae a 4 patas para recuperar el aliento, luego echa un vistazo a su alrededor. Ve que todos están muertos. Se levanta satisfecho de haber asegurado un rehén que puede darle la información necesaria. Primero, sin embargo, necesitará recuperar su poder mágico. Haxa, sin embargo, todavía está vivo y lo llama para que espere. Pudo proteger a Ofan con su cuerpo y dice que ella aún puede ser salvada. Mira a Van. Las lágrimas corren por su rostro mientras le suplica al joven que al menos la salve a ella. Van mira hacia atrás y parece estar un poco sorprendido e inseguro de qué hacer. 2 hombres misteriosos se encuentran en el lugar donde murió Haxa y están investigando. También han encontrado el brazo desmembrado de Birgitón y han determinado que su misterioso enemigo es alguien lo suficientemente loco como para ir tras 2 ejecutivos de Tess. Mongo, el más grande, le dice a Tomo que todavía puede oler el tenue rastro del atacante. Tomo materializa soldados con su poder y les ordena que informen a Kesser sobre lo sucedido, también ordenando a Mongo que siga rastreando a su objetivo. Tomo mira el cadáver de Haxa y piensa en lo patética que es su muerte. Al día siguiente, Ofin se despierta en una cueva. Van está con ella, así que le pregunta qué pasó con los otros niños. Él le informa que ella fue la única que sobrevivió. La chica no puede aceptarlo y acusa al hombre de estar equivocado. Ella insiste en ir para poder salvarlos. Van responde fríamente que ya ha enterrado los cuerpos de los niños. Ofin grita en negación y le pregunta a Van por qué la salvó solo a ella. Ella le grita y le dice que debió haberla dejado morir. Van le asegura que solo la salvó porque la necesitaba. Él recuerda haberle preguntado a Haxa por qué necesitaba salvar a Ofan, cuando ella terminaría siendo destrozada por monstruos o asesinada por bandidos. Haxa le dijo que Ofan conoce información sobre Kesser y Taese, lo que intrigó a Van. El moribundo le ruega a Van que la lleve viva y la entregue a un pueblo donde pueda estar a salvo. Van preguntó qué debía hacer si Ofan no sabía nada de Kesser. Haxa respondió que podía matarla si ese era el caso. Van aceptó dejarla vivir.
De vuelta en el presente, Ophan sigue sumida en la desesperación, procesando su culpa por haber sobrevivido. Van la agarra por el cuello y la levanta. Le exige que le cuente todo lo que sabe sobre Kesur. Ophan le dice que Kesor probablemente está en el reino de Barkan, ya que se dirigía allí por encargo de su rey la última vez que se encontró con Axa. Van pregunta ¿cómo es Kesor? Ophan dice que su apariencia cambiaba cada vez que lo veían y cree que debe ser por su poder. Él le pregunta si sabe algo sobre el poder de Kesor. Ophan responde que no sabe mucho, excepto que es un hechicero nacido con 3 tipos de magia tan raros que solo un puñado de personas manejan estas artes en el continente de Etun. Van reconoce que esto resultará problemático. Él suelta el cuello de Ophan y le dice que necesita que le cuente el resto de lo que sabe en el camino. Le informa que hizo un trato con Haxa para escoltarla a una aldea segura. Caminan juntos hasta que Ophan ve la luz de la salida. Lo primero que ve afuera son pilares de piedra colocados bajo una colina rocosa. Van le informa que enterró a los niños bajo las piedras, ya que solo una tumba así ahuyentará a ladrones y monstruos. Dice que hizo la tumba con cuidado porque los niños no tenían pecado. Permite a Ophan despedirse por última vez. Ophan camina hacia el muro de piedra y se apoya en él, llorando. Recuerda cuando Keser visitó a su familia y golpeó a Haska casi hasta la muerte por huir de Tse para cuidar a los niños. Haxa le rogó a Kesar que lo perdonara y le pidió que perdonara a los niños. Kesar le dijo que sus deberes se habían duplicado y que solo perdonaría a los niños si nunca más huía. Una vez que Kesar se fue, Ophan le preguntó a Haxa si estaba bien. Haxa abrazó a todos sus hijos y prometió que siempre los protegería. Los niños podían oler el mal olor de Haxa por la paliza, lo que hizo reír a la familia con alegría. Haxa construyó la posada del Caballero Azul poco después. Pasaron días viviendo como una familia. El recuerdo atormenta a Ophan, quien raspa la pared de roca con la fuerza suficiente para hacer sangrar su dedo. Sus ojos están llenos de rabia mientras sigue llorando. Le pregunta a Van si planea matar a Kesur, y él dice que sí. Ella exige que la lleve con él para poder moler el cadáver del hombre hasta convertirlo en polvo después de que lo mate. Van la mira con contemplación. Más tarde, Mongo y Tomo ya han encontrado la tumba, y Mongo informa que ha determinado por el rastro de olor que su atacante estuvo aquí hace solo unas horas. Tomo se está emocionando por encontrarse pronto con sus enemigos y está completamente encendido. Hay una mansión. Dentro de ella, un hombre llamado Surfer sube sus escaleras hacia una puerta y llama a ella. Entra en la habitación donde está Kesur y dice que informará lo que sabe de inmediato. Keser está recostado despreocupadamente junto a la ventana y envuelto en la oscuridad, lo que oculta su apariencia. Le dice a Surfer que ya sabe del fracaso de Merkel. Keser le ordena que diga a Mongo y Tomo que encuentren al culpable rápidamente. Surfer pregunta si necesita intervenir personalmente para resolver el problema, pero Keser dice que no hay razón para que él haga un movimiento. Keser dice que se dirigirá al reino de Barkan y le dejará a él todos los asuntos triviales. Surfer responde que entiende. Kesur es recibido en el castillo real del reino de Barkan. Es guiado a la sala del trono, donde el rey y sus soldados están allí para saludarlo. El rey le pregunta si ha manejado lo que le pidió. Kesur responde que ha eliminado a los mejores hechiceros del reino de Irán, tal como le pidió. Él solo pide el pago prometido. El rey le dice con una sonrisa maliciosa que hay un problema. Explica que no puede permitir que el mundo sepa que el reino de Barkan contrató a un notorio mercenario famoso por su vileza. La puerta de entrada detrás de Kesor se cierra. El rey afirma que nunca prometió pagarle desde el principio. Kesor se ríe a carcajadas de la situación. El rey piensa que se ha vuelto loco porque está tan cerca de la muerte. Kesor admite que fue demasiado complaciente y ahora se da cuenta de que el reino está demasiado arruinado para pagarle en primer lugar. El rey le advierte que no puede resistirse, ya que 30 de los mejores hechiceros de Barchan lo tienen rodeado en la sala del trono. Una brillante luz verde de repente brilla desde las ventanas. Afuera, el cielo resplandece de verde. Una estatua gigante, empequeñeciendo el castillo, cae entonces del cielo. Su brillante luz aniquila al rey y a sus seguidores dentro del castillo, convirtiéndolos en polvo. Muchos intentan huir, pero la luz es tan abrumadora que pulveriza todo el elenco en pedazos. Keser está en los terrenos donde estaba el castillo. Su subordinado le informa que no queda nada del castillo por donde quiera que vaya. Kesur dice que lo hizo intencionalmente así porque hacerlo de otra manera no es algo que él llame hermoso. El subordinado se ofrece a llevar a su señor a donde quiera ir. Kisor responde que prefiere que caminen, pues mira al cielo y piensa que es un día hermoso. Ofin le dice a Van que la lleve con él, queriendo vengarse de Kesor. Viendo que no está en sus cabales, Van se niega a llevarla, pero ella insiste, afirmando que no puede vivir en paz después de lo sucedido y no hacer nada al respecto. El mercenario le dice que no tiene intención de protegerla, y si alguna vez se interpone en su camino, él mismo tendrá que matarla. Jofan acepta sus condiciones y lo sigue al reino de Barkan. Esa noche, mientras los dos continúan su viaje, la presencia de enemigos aparece, observándolos de cerca. Mongo y Tomo, dos de los secuaces de Kaisor,
Planean capturar a Van y ofrecérselo a su líder, viéndolo como una oportunidad para pagar al hombre que los acogió. Mongo acepta, jurando hacer lo que su hermano quiera. Con esto, los dos hermanos deciden seguirlos y esperar una oportunidad para aniquilar a Van. Mientras tanto, Ophan y Van pasan el mismo árbol 3 veces y se detienen en seco. Seguramente están perdidos en el bosque, y Ophan recuerda una historia sobre un bosque misterioso que su tío Hoxa le contó cuando era joven. La cordillera donde se encuentra el Caballero Azul fue el nido de una bestia demoníaca en la antigüedad, y la entrada a ese nido se llama el Bosque de Mor. Una vez que entras en el bosque, nunca puedes escapar. Van encuentra la historia absurda, pero Ophan insiste en que es posible y que innumerables bestias demoníacas viven en el Bosque de Mor. Justo entonces, el árbol frente a ellos se transforma repentinamente en una bestia demoníaca y se abalanza para devorarlos. Van inmediatamente agarra a Ophan y la lanza fuera del camino, salvándola del ataque del monstruo. Luego le da al demonio un potente puñetazo, destrozándolo de una sola vez. Después, inclina la cabeza hacia Ophan, diciéndole a la chica que si quiere sobrevivir, debe esconderse bien. Otra bestia demoníaca aparece, y Van también comienza a luchar contra ella. Durante toda la noche combate a más bestias demoníacas, aniquilando una tras otra hasta que sale el sol. Después de asegurarse de que todos los monstruos están derrotados, llama a Ophan para que salga de su escondite. Sin embargo, le resulta extraño que su maná se esté consumiendo más severamente de lo habitual. Siente como si el bosque le estuviera absorbiendo el maná. Luego comienza a tener alucinaciones y se pregunta qué es realmente el bosque. De repente, siente una presencia detrás de él y se sorprende al ver a Tomo, quien inmediatamente lanza un ataque. Lo esquiva en el último minuto e intenta dominar al hombre, pero su cuerpo está siendo lentamente drenado de fuerza debido a las alucinaciones. Tomo, el mercenario de guerra del grupo Taese, le dice a su oponente que no debería haber desperdiciado su precioso maná. Van intenta contraatacar, pero falla. Al encontrarlo débil, Tomo subestima el poder que su oponente posee y lo llama patético. Van está obviamente en desventaja, y mientras Tomo continúa burlándose de él, su hermano Mongo aparece por detrás y lanza un ataque sorpresa contra Van, enviándolo volando al otro lado del bosque. Mientras tanto, Ophan es noqueada y arrojada inconsciente a un lado por Mongo. Mientras los hermanos hablan de cómo se divertirían con ella más tarde, Van lucha con su bajo maná. Tomo le dice que inicialmente se les ordenó solo observarlos y seguirlos desde las sombras, pero él se negó a hacer eso porque esa orden solo se aplica a subordinados débiles, y ellos no son así. Mongo está de acuerdo con su hermano, añadiendo que necesitan vengar a sus compañeros que murieron a manos de Van. El hechicero salta para otro ataque, pero su oponente es lo suficientemente rápido para bloquearlo. Mongo luego contraataca por su hermano y lanza un potente puñetazo hacia Van, enviándolo al suelo una vez más. Viendo esto como una oportunidad para darle una buena paliza, Mongo carga de nuevo con increíble velocidad, sin saber que Van solo está esperando su oportunidad para emboscarlo. El hombre salta y está a punto de atacar a su oponente, pero Tomo aparece y le propina una potente patada, dejándolo inmóvil. Hace mucho tiempo existió una tribu que sembró el miedo por todo el continente, una tribu conocida como los perfectamente armados o los catafrax. Desde sus ancestros hasta la generación actual, cada miembro de esta tribu lleva 2 marcas, la marca de la armadura y la marca del puño. Los hechiceros de la marca de la armadura pueden bloquear cualquier ataque entrante, mientras que los hechiceros de la marca del puño pueden aplastar la garganta de un enemigo con un solo golpe. Juntos encarnan la defensa y el ataque definitivos, un escudo que puede bloquearlo todo y una lanza que puede perforarlo todo. Este equilibrio mortal es como los catafrax se ganaron su temible título de los perfectamente armados. Mongo continúa su asalto a Van hasta que un hombre vestido con armadura llega, ordenándole que se detenga. Tomo, en su forma acorazada, uno de los temidos ejecutivos de Tae, mira a Van con decepción. Esperaba más fuerza del hombre que había capturado sin esfuerzo a 2 de sus compañeros. Encasillado en su armadura especial que protege completamente su cuerpo, Tomo irradia un aura abrumadora de poder y control. El bosque sigue drenando el maná de Van, y usar su técnica del puño de destrucción lo lleva a su límite. Usar un arma que consume su vida no es ideal, pero como su maná se está agotando, no tiene otra opción. Tomo empieza a enfadarse y le ordena a su hermano que acabe con el hechicero y deje solo su cabeza, diciendo que pronto se la presentará a Kesur. Mongo está de acuerdo con su hermano, pero al escuchar el nombre de Kesur, Van deduce que son miembros del grupo mercenario Tese. Con esto, Van comienza a desatarse, diciéndoles a los hermanos que deben revelar lo que saben sobre Kesur si quieren vivir. Escuchar el nombre de su señor de un debilucho como Van es un insulto, así que Tomo carga contra el hechicero y se sorprende de que éste invoque espíritus malditos del inframundo. Dado que rechazan su última oportunidad, Van no puede prometer que los dejará vivir. Los espíritus malditos se transforman en una daga necro, que es una tercera arma de la marca de Asura. Tomo se detiene en seco después de sentir de repente la energía ominosa que emana de Van. El hechicero salta hacia él y atraviesa su armadura, sorprendiéndolo. Van logra golpear a Mongo también, quien chilla de dolor.
Los hermanos están atónitos. El hombre que estaba al borde de la muerte acaba de recuperar su poder y ni siquiera pueden descifrar la marca que lleva. Tomo reconoce inmediatamente su error y se disculpa por subestimar a su oponente. Sin embargo, nada cambia y los hermanos están allí para destruirlo. Los dos cargan contra él y los tres intercambian golpes, lanzando ataques y puñetazos con todas sus fuerzas. Los hermanos están empezando a ser abrumados por los ataques de Van. El hechicero continúa su ofensiva, confundiendo a los hermanos con su velocidad y estrategia. Finalmente, Tomo logra atraparlo y le dice a su hermano que aplaste a su enemigo. Sin embargo, se sorprende al ver que el maná de su hermano está siendo drenado y ahora está inmóvil en el suelo. Justo entonces, de la herida de Tomo, aparecen espíritus malditos, dejándolo inmóvil. Van revela que su arma, la daga Necro, es una hoja maldita que se alimenta de maná, y cualquiera que sea cortado por ella tendrá esos espíritus malditos adheridos a ellos, devorando su maná. Los espíritus terminarán su maná hasta que estén saciados. Hasta entonces no se detendrán. Tomo lanza un grito desgarrador de dolor, suplicando a los espíritus malditos que dejen de drenar su maná. Comienza a desintegrarse, siendo lentamente consumido por el espíritu y rindiéndose a una muerte lenta y agonizante. Al llegar la mañana, todo lo que queda de Tomo es su verdadera forma. Se ha estado reforzando con maná todo el tiempo. Tomo arremete, gritándole a Van que les devuelva el maná artificial que Kesur les ha concedido. Al escuchar algo interesante, Van exige que le cuenten más sobre el maná artificial, diciendo que de todos modos ya no pueden luchar contra él. Esto lleva a Tomo al pasado, cuando él y su hermano aún estaban en la tribu Cataphrakt. Ese día, el jefe hizo un trato con el líder mercenario Tese, Kesur, quien notó a los dos frágiles muchachos atados a un árbol. El jefe le dijo que los chicos no tenían la capacidad de almacenar maná y eran una deshonra para la tribu. Habían durado 5 años, pero pronto morirían, así que no debía molestarse con ellos. Sin embargo, Kesur se ofreció a llevárselos. 10 años después, los dos hermanos se habían transformado en temidos hechiceros. Kesur preguntó qué buscaban al masacrar a tantos humanos. Tomo admitió que cuando veía a los débiles e indefensos, recordaban lo que él y su hermano eran. Si no hubieran conocido a su señor, habrían vivido toda su vida como escoria, y ese pensamiento los llenaba de asco y rabia que tenían que matarlos justo ante sus ojos. Kesur les dijo que sus asesinatos eran superficiales y provenían del autoodio. Luego les dijo que necesitaban contenerse, y que ese tipo de autodestrucción estaba lejos de ser hermosa. En el presente, los hermanos cargan contra Van una vez más, su orgullo cegándolos a su derrota. Pero su desafío encuentra su fin cuando Van golpea con absoluta precisión, silenciándolos a ambos y dando por terminada la batalla mientras deja sus cuerpos sin vida atrás.